Comparto pantalla. Muy bien. En la clase del día de ayer estuvimos viendo un poco sobre el movimiento periódico, el movimiento armónico simple. Así que vamos a continuar el día de hoy viendo esta temática. Ok, entonces vamos a repasar un poco lo que vimos el día de ayer. Hablamos un poco sobre el sistema masa-resorte, encontramos la ecuación de movimiento del sistema masa-resorte y particularmente definimos que este sistema realizaba un movimiento armónico simple. Encontramos cuál era la ecuación de frecuencia angular para este sistema. La raíz de K sobre M está relacionado directamente con la constante del resorte e inversamente con la masa del objeto que está oscilando. Entre más masivo es el objeto, es más tardado el movimiento. Y pues encontramos también la solución de la ecuación diferencial, que era a coseno de omega t más phi. Esta es la ecuación de movimiento, la que me permite encontrar cuál es la posición en algún tiempo dado. Y pues particularmente la ecuación depende de la amplitud, la frecuencia angular y la constante de fase. La constante de fase la vamos a tratar más en detalle el día de hoy, ¿no? Para saber cómo se calcula, ¿no? Aprendimos que el movimiento es de tipo periódico y que se puede descomponer en 4 tiempos iguales, o sea, en 4 movimientos similares, que son la distancia que se recorre desde la amplitud hasta el punto de equilibrio o viceversa. También encontramos las relaciones para la velocidad y la aceleración. Encontramos que habían valores extremos de velocidad y aceleración. Vimos que la velocidad es 0 en los extremos y que es máxima en el punto de equilibrio, opuesto a la aceleración, la cual es máxima en los extremos y tiene un valor mínimo en el punto de equilibrio. Bien, entonces el día de hoy vamos a concluir el estudio del movimiento armónico simple en la parte de la descripción de, la ecuación de las ecuaciones de movimiento. Para eso vamos a escribir algunas relaciones que el día de ayer se nos quedaron por fuera. La primera es recordar que la frecuencia, nosotros ya teníamos una ecuación para la frecuencia desde la semana pasada. La frecuencia es omega sobre 2pi. Esa es una ecuación general. Y si sustituimos omega, que el que acabamos de encontrar para el sistema masa-resorte, pues este es igual a 1 sobre 2pi por omega, que es la raíz de K sobre M. Vamos a destacar esta ecuación. Recuerde, la primera relación, de que la frecuencia es omega sobre 2pi, es una ecuación general. La puede aplicar para cualquier sistema que realice un movimiento armónico simple, movimiento periódico. Sin embargo, la ecuación 1 sobre 2pi raíz de K sobre M solo es válida para el sistema masa-resorte. También puedo encontrar una ecuación de frecuencia de manera similar, una ecuación del período, perdón, de manera similar, recordando que el período es el recíproco de la frecuencia. Ser el recíproco de la frecuencia, entonces tenemos que esto es igual a 2pi entre omega, y eso es 2pi raíz de m sobre k. Permítame que estoy viendo que hay varios mensajes en el grupo. Quiero ver qué es lo que está pasando. Ok, vamos a ver. Dice Fabio que no aparece la reunión.
Ya no sé. Ok, no sé si alguien tiene, bueno, creo que puedo compartir aquí el enlace directo de la reunión. Se lo voy a mandar. Copiar el vínculo. Lick, no sé si es mi internet, pero a veces lo escucho entrecortado. No sé si a los demás les pasa lo mismo. Ahorita no estaba hablando. ¿Qué dicen los demás? ¿Tienen problemas o me escuchan bien? Se escucha Yo lo bien. escucho bien. Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien. Yo lo Sí, a escucho lo bien. mejor es internet. Ok, bueno. Igual, saben que si tienen problemas ahí de audio o algo, pues está el video para que ustedes puedan ponerse al día si se perdieron alguna parte o algo. Bueno, les decía que estas dos ecuaciones son ecuaciones complementarias, son ecuaciones que describen la oscilación y son ecuaciones propias del movimiento armónico simple, la última versión de ellas, la que está en términos de m y de k. Entonces, en ese sentido, tienen que recordar que esta ecuación solo es válida para este sistema, no la vayan a utilizar para otro, porque eso va a ser un error, ¿verdad? Ok, otras de las ecuaciones que queremos encontrar el día de hoy, además complementarias a estas, son las que tienen que ver con el cálculo de la constante de fase y la amplitud. Entonces, esta sí la deducción es un poco más larga. Entonces vamos a ver primero la deducción de la constante de fase. Muy bien, entonces la constante de fase, voy a escribir aquí de nuevo la ecuación de posición y de velocidad, porque ahí aparece directamente y son las ecuaciones que vamos a utilizar para deducir esta ecuación. Entonces esa es la ecuación de posición. La ecuación de posición es la amplitud por el coseno de omega t más phi. Y la velocidad, pues es el negativo de la amplitud por omega por el seno de omega t más phi. Muy bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer para deducir una relación, porque si se fija aparece ahí la constante de fase, pero muchas veces yo no tengo la ecuación de movimiento para poderla identificar directamente. Entonces lo que quiero hacer es tener una ecuación que me permita encontrar esa constante de fase para cualquier problema. Esa constante de fase va a depender de parámetros iniciales. Son los que nosotros vamos a llamar como condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son básicamente el momento en el cual nosotros iniciamos el registro del movimiento, o sea, el tiempo. Entonces, en ese sentido, el valor de x toma el valor de x sub 0, un valor especial, valor inicial, y la velocidad en x toma el valor de v sub 0. O sea, es decir, cuando el sistema inicia el movimiento, va a tener un desplazamiento x sub 0 y una velocidad inicial v sub 0. Entonces, para eso, o en ese momento en particular, las dos ecuaciones anteriores de posición y velocidad van a tener una simplificación, ¿no? Entonces, en el caso de la primera, la de la posición en el tiempo t igual a 0 es igual a la amplitud por el coseno de phi. Ahí desaparece el término omega t precisamente porque en ese momento el tiempo vale 0. Y el tiempo cuando t vale 0 es x sub 0. Lo mismo pasa con la velocidad. La velocidad en x cuando el tiempo vale 0
es igual a menos A por omega por el seno de phi, y la velocidad toma la notación especial de v sub 0. O sea, en el tiempo t igual a 0, la velocidad es la velocidad inicial. Ok, entonces tengo dos nuevas ecuaciones, una de posición inicial y una de velocidad inicial. Ahora lo que voy a hacer es que las voy a dividir. Voy a tomar la segunda ecuación y la voy a dividir entre la segunda ecuación entre la primera. Entonces tendría la velocidad inicial entre x sub 0 igual a el negativo de a omega por el seno de phi entre a por el coseno de phi. Entonces aquí cancelamos, vemos que se cancela la amplitud y puedo dividir el seno entre el coseno y usar la identidad trigonométrica que es igual al tangente de phi. Entonces, tengo una ecuación donde me deshice de una de las variables que es la amplitud y ahora solo me va a quedar en términos de la velocidad inicial, de la posición inicial y de omega. Entonces puedo despejar de esta ecuación y entonces me va a quedar que la velocidad inicial, voy a pasar el menos al otro lado y el omega, es omega por x sub 0 y del otro lado pues tangente de phi. Finalmente saco el tangente inverso y me va a quedar que phi se puede determinar usando el tangente inverso de la velocidad, el negativo de la velocidad inicial entre omega por x sub 0. Esta es una ecuación nada más, es decir, en algún problema en particular podría ser que se utilice otra ecuación porque esta es la ecuación de constante de fase, en términos de v sub 0 y x sub 0, o sea, las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, eso es muy común en los problemas, que a nosotros nos den las condiciones iniciales. De hecho, hoy vamos a hacer un problema de este tipo. Y a partir de él, pues se nos pida ya sea encontrar la constante de fase o encontrar la ecuación de movimiento, ¿no? Entonces, para la ecuación de movimiento, primero tengo que encontrar phi. Ok, esta es la primera de las ecuaciones que quería hoy. Y la segunda es encontrar una ecuación para la amplitud. Siempre recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono y hacerla. No tengan pena en interrumpirme. ¿Alguien tiene abierto el micrófono por ahí? No sé si quiere participar o los que se les pasó. Ok. Bueno, entonces ahora para encontrar una ecuación alternativa de la amplitud también, voy a utilizar nuevamente las ecuaciones de posición y velocidad. Vamos a copiar estas dos ecuaciones porque nuevamente las voy a utilizar para la deducción. Okay. En esta ocasión, yo noto que las dos ecuaciones tienen ambas una función trigonométrica. Una función trigonométrica seno y coseno, ¿no? Y recuerdo que tengo una identidad trigonométrica que de la suma. Una identidad la cual me dice que el coseno de x al cuadrado más el seno al cuadrado de x es igual a 1, ¿no? Entonces me voy a valer de esa ecuación para poder eh, llegar a la ecuación de amplitud. Entonces, pero si me fijo en cada una de las ecuaciones, lo que me aparece es el coseno o el seno multiplicado por algo, ¿no? Entonces quiere decir que si nosotros mandamos a dividir eso que está
allí multiplicando, entonces puedo aislar únicamente al seno y al coseno. Entonces, al menos en la primera, si yo coloco el coseno cuadrado de omega t más phi, se lo voy a poner aquí, del otro lado, eso equivale a x entre a, ¿no? Equivale a x entre a, pero elevado al cuadrado. X entre a elevado al cuadrado. Más, ahora el seno elevado al cuadrado, eso equivale del otro lado de la ecuación a tener un más la velocidad entre a por omega elevado al cuadrado. Entonces, haciendo uso de la misma identidad, no de la forma de la identidad, y despejando de cada una de las ecuaciones, ya sea para el coseno y el seno, y elevándolas al cuadrado, entonces tengo esto. Por lo tanto, lo que tengo del lado izquierdo va a ser, usando la identidad trigonométrica, igual a 1. Entonces me va a quedar un 1 igual a x al cuadrado entre a al cuadrado más la velocidad en x al cuadrado, la amplitud al cuadrado y el omega al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer aquí, si me fijo, tengo de factor común en el lado derecho el a al cuadrado en el denominador, así que lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Me va a quedar aquí un a cuadrado, aquí me va a quedar nada más x al cuadrado, y aquí bx al cuadrado sobre omega al cuadrado. Así que únicamente me resta sacar la raíz cuadrada a ambos lados de esta ecuación. Entonces la amplitud será x al cuadrado más bx al cuadrado omega al cuadrado. Formalmente esta ecuación debería de llevar un más menos, pero por definición nosotros sabemos que pues la amplitud es una cantidad positiva. Cuando en algún momento aparezca la amplitud negativa, pues solamente indica la referencia, indica que estoy en el otro lado de la referencia positiva. Entonces, esta ecuación, similar a la primera de la constante de fase, esta me permite a mí, esta es más general todavía, porque la de la constante de fase está determinada solamente para los parámetros iniciales de posición y velocidad, mientras que esta, ¿no? Mientras que esta es para un valor genérico. Entonces es un valor general. Esta es la amplitud en función de x y bx. O sea, quiere decir que yo puedo encontrar, si yo conozco la posición en la que se encuentra el objeto y conozco además cuál es la velocidad que tiene, no importa si va hacia la derecha, hacia la izquierda, si es positiva o negativa, entonces con eso puedo determinar la amplitud del movimiento. Entonces, estas dos ecuaciones son muy útiles porque muchas veces en los problemas a nosotros nos interesa construir la ecuación de movimiento. Entonces, la ecuación de movimiento, recuerden ustedes, que lleva implícitos esos dos valores, lleva implícitos la amplitud y phi. Y ya tenemos una ecuación para encontrar omega, ya sabemos que es la raíz de K sobre beta. Pues ahí ya está completo el panorama, y si en algún problema en particular me piden que determine esa ecuación de movimiento, entonces ya lo puedo hacer. Ok, entonces para ejemplificar esto, vamos a hacer un problema. Siempre recuerden, como les he mencionado antes, en la clase nosotros vamos a hacer problemas de dos libros. El libro de Resnick y el libro de Física Universitaria. El libro de Física Universitaria es el libro de texto, es decir, es el que guía la temática de la clase. Pero muchas veces vamos a recurrir al libro de Resnick para tener problemas también alternativos. Así que, en ese sentido, yo siempre les voy a aclarar de qué libro proviene, ¿verdad? Ustedes ya tienen ahí en el enlace que les compartí en el grupo, los 4 libros, o sea, los 2 tomos de cada uno de los autores.
Recuerde que usamos el tomo 1 en la primera y en la segunda unidad y el tomo 2 en la tercera unidad. Así que este problema es del libro de física universitaria. Siempre también en los videos, ahí en la descripción les voy a colocar de dónde o qué número o el libro al que pertenece cada ejercicio que resolvamos, para referencia. Muy bien, entonces, este problema me dice, un objeto está experimentando un movimiento armónico simple con un periodo de 0.900 segundos. Aquí en este problema me están dando a mí, primero, el periodo y una amplitud de 0.320. Entonces, esos son dos datos que yo ya tengo. Puedo anotar aquí. El primero es el periodo, 0.900 segundos, y el segundo es la amplitud, que es 0.320. Okay, ya tengo dos parámetros determinados. Bien, luego me dice que en t igual a 0, el objeto está en x igual a 0.320 metros y se encuentra instantáneamente en reposo. Esas son las condiciones iniciales de la oscilación, lo que les mencioné anteriormente. Entonces me dice, en t igual a 0, yo interpreto que está en la posición x igual a 0.320. X sub 0 es igual a 0.320 metros. Pero si noto en la línea anterior, eso es la amplitud. O sea, quiere decir que el objeto en ese momento se encuentra en el positivo de la amplitud. Y en el caso de la velocidad está instantáneamente en reposo. O sea, en ese momento está en la velocidad inicial 0, ¿no? Entonces, recuerde que en la ecuación que dedujimos anteriormente de la constante de fase aparecen esos dos parámetros. Obviamente, lo que voy a buscar es precisamente esa ecuación. Muy bien, entonces ya tengo esos otros dos datos y me dice que calcule el tiempo que tarda en ir desde 0.320 metros a 0.160 metros. Y de x igual a 0.160 metros a x igual a 0. Entonces hay dos incisos en el problema. Vamos a separar el estudio de cada uno. Ok, en el inciso A me dice, voy a poner una referencia aquí. Me dice, ok, entonces aquí tengo el punto de equilibrio. Aquí tengo x igual a positivo A. Y aquí tengo x igual a negativo A. Vamos a ver, entonces me dice en el inciso A que encuentre cuánto es el tiempo que le toma en ir desde este punto, aquí, esta sería la posición inicial, es decir, aquí va a haber un tiempo inicial, a 0.160, pero 0.160 es la mitad de la amplitud. Por lo tanto, eso más o menos es aquí, x igual a medios. Esa será la posición final. Ok, entonces esta será la posición final de la partícula. Y aquí va a haber un tiempo. De tal manera entonces que lo que nosotros estamos buscando es un delta t, donde el delta t es el tiempo de la posición final, tiempo de la posición inicial. Ahora, para poder determinar los tiempos tengo que tener una referencia. Entonces, la referencia va a ser el punto de partida de la oscilación, que en este caso exactamente coincide con el punto inicial de este inciso, que es x igual a A. Entonces, lo que yo necesito hacer para este problema es buscar una ecuación que me permita encontrar el tiempo para una posición dada. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es encontrar una ecuación de movimiento. Necesitamos un x de t igual a
por el coseno de omega t más phi, porque precisamente en esta ecuación es donde está el tiempo, y si yo lo despejo de aquí, me va a quedar en función de la posición, para poder sustituir la posición en la cual yo quiero calcular ese tiempo. Bien, pero antes de eso, pues necesito encontrar cuáles son los valores de cada uno. Ya tengo la amplitud, me la dan como un dato del problema, no me dan omega, ni me dan phi. Entonces, esos son los pasos intermedios que debo de hacer. Omega, ya antes dijimos que era bueno, no la raíz de k sobre m, porque aquí no tengo ninguna de las dos, pero yo sé que omega es 2pi entre el periodo. Y 2pi entre el periodo es 2pi entre 0.900 segundos, porque es el dato que me dan en el programa. Ayúdenme con ese cálculo. Siempre en clase mantengan ahí con ustedes la calculadora para que vayan verificando los cálculos y para que me vayan ayudando en la secuencia de la solución. 6.98 radianes por segundo. 6.98, muy bien, gracias. 6.98 radianes por segundo. Muy bien, Disculpe, siempre entonces, trabajamos con 2 o con 3 cifras significativas. bueno, depende de ustedes. Yo recomendaría utilizar unas 3. Sí. La precisión depende bastante de los gustos de ustedes, pero yo diría que unas 3 cifras está bien, ¿no? Muchas veces, bueno, ya si nos centramos en el formalismo, en ese sentido, lo correcto es seguir el mismo número de cifras significativas que manejan los datos. Si ustedes notan en el enunciado, todos los datos están en base a 3 cifras significativas, ¿no? Entonces, por lo tanto, quizá lo más correcto es eso, seguir esa idea. Pero bueno, si usted quiere trabajar con todas las cifras de la calculadora, está bien, ¿verdad? En el examen no califico exactamente que lleguen a la misma respuesta, lo que califico es el procedimiento. Así que si usted usa 2, o usa 3, o usa 20, pues el procedimiento va a ser el mismo. Ok, entonces ya tengo la primera parte, ya tengo 2 componentes de la ecuación de movimiento, la amplitud y omega. Ahora me falta phi. Para encontrar phi, pues uso la ecuación que ya deduje anteriormente, tangente inverso de el negativo de la velocidad inicial, x sub 0 y omega. Entonces, esos datos ya me los dan en el enunciado. Me dicen que x sub 0 pues vale a y que b sub 0 pues vale 0. Entonces, como b sub 0 vale 0, pues no hay que hacer mucho cálculo. Simplemente aquí me va a quedar que es igual al tangente inverso de 0 y el tangente inverso de 0, 0. Aquí en este momento voy a hacer una generalización, ¿verdad? Para que lo tomemos ya de aquí en adelante como algo ya por sentado, ¿no? Que no necesitemos estar haciendo este cálculo siempre. Entonces, vamos a destacarlo aquí. Cuando x sub 0 es igual al positivo de la amplitud y b sub 0 es 0, entonces phi vale 0. Ya tómelo como una regla general, ¿verdad? Si le toca resolver problemas más adelante con condiciones iniciales similares. Entonces, la ecuación de movimiento quedará de la siguiente manera. X de t igual a coseno de omega t. Entonces vamos a destacarlo porque este es un resultado muy importante y que seguramente que lo vamos a necesitar en otros problemas posteriores. Muy bien, entonces ya, como menciono ahí en el destacado, la ecuación de movimiento, pues me queda la amplitud por el coseno de omega t. Así que lo que voy a hacer ahora es que lo que buscaba es esa ecuación. Ya tengo los valores constantes que aparecen en la ecuación. Lo que andaba buscando
como les dije anteriormente, es despejar de esa ecuación para el tiempo y que así me quede el tiempo en función de la posición. Para despejar esa ecuación, lo que debo de hacer es el siguiente paso. Despejar para t. Entonces lo que debo de hacer pues es primero mandar a dividir la amplitud. Luego me queda el coseno de omega t del lado derecho y saco el coseno inverso en ambos lados. Me va a quedar el coseno inverso de x entre a por omega t. Por lo tanto, la ecuación final será el tiempo es igual al coseno inverso de x sobre a entre omega. Esta ecuación no la voy a destacar porque no quiero que pensemos que esta es una ecuación general y que la puedo aplicar a cualquier problema. Esta es una ecuación propia de las condiciones bajo las que inició la oscilación. Si phi no hubiese sido 0, entonces el despeje hubiera quedado diferente. Porque recuerde que aparece el phi dentro del argumento del coseno y entonces la ecuación quedaría diferente. Ok. Entonces ya tengo la ecuación del tiempo para un punto dado. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a sustituir eso en el delta t. Entonces el delta t me dice el tiempo final menos el tiempo inicial. Sin embargo, el tiempo inicial coincide exactamente con la referencia de inicio de la oscilación. Entonces este es 0. Y de hecho usted lo puede sustituir y siempre va a terminar siendo 0, porque si usted ve en la ecuación de tiempo de la parte superior, me va a quedar coseno inverso de x sobre a. Pero en el punto inicial, volvimos a la gráfica, en el punto inicial, x es igual a a. Entonces, por lo tanto, en el argumento del coseno inverso me va a quedar a sobre a. Entonces me va a quedar un 1. Y el coseno inverso de 1 es 0, ¿verdad? Entonces, también si usted lo sustituye todo, igual eso le va a dar 0, pero puede ahorrarse tiempo dándose cuenta de que la referencia está justamente en ese punto. Luego, pues solo sustituyo la ecuación para el tiempo final. Entonces me va a quedar el coseno inverso de x entre a. Entonces en este caso será el x final sobre a entre omega. Muy bien. El x final, recordemos, es la mitad de la amplitud, o sea, 0.160 metros. Sustituyo eso y me va a quedar que el delta t del inciso A es el coseno inverso de 0.160 metros entre 0.320 metros, dividido entre omega, que omega nos dio 6.98 radianes por segundo. Tenga el cuidado de que cuando trabaje con la ecuación de movimiento, siempre la calculadora debe de estar en radianes, ya que la frecuencia angular pues está en radianes por segundo. Okay. ¿Cuánto da eso? 0.150 segundos. 150, muy bien, 0.150. Ese es el tiempo que le toma a la partícula ir desde la amplitud hasta la mitad de la amplitud. Entonces esto aquí lo puedo poner. Tiempo de la amplitud hasta la mitad de la amplitud. Ese es el delta t. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta aquí en el inciso A? Yo tengo una duda. A ver. Digamos,
¿Qué pasaría si el problema lo hiciéramos de manera diferente? Lo resolviéramos de manera diferente. Si el problema, perdón, no le escuché bien. ¿Qué pasaría si lo resolviéramos de manera diferente? ¿De qué manera diferente? Es que, digamos, por ejemplo, por las condiciones iniciales, se puede asumir prácticamente que la partícula en ese momento está en el extremo máximo, por así decirlo, de la amplitud, por el lado positivo, ¿verdad? Así es. Entonces, a partir de eso, o sea, por ejemplo, yo me puse a resolver el problema aquí aparte, de otra manera, y lo estoy haciendo con las energías mecánicas que tendría el sistema. Bueno, ahí nos estamos adelantando un poco, ¿verdad? Porque todavía los demás compañeros no hemos visto esa parte, ¿verdad? Eso lo vamos a empezar jueves, tema de energía, pero sí se puede resolver con energía también. Pero la cuestión es que en mi respuesta, o sea, yo vine a sustituir todavía al número final, ¿va? Pero en mi respuesta me queda 0.165, no 0.150. Ya. Bueno, no, tendría que ver qué fue lo que hizo y así ver ahí qué está pasando. El problema de energía podría ser que no aclare realmente o no quede bien claro realmente cuál es la referencia que está tomando. No sé, si quiere lo vemos por aparte y lo discutimos, pues, porque no quisiera entrar aquí en clase en detalles de energía porque eso nos toca hasta después, ¿verdad? Okay. Sí, porque me queda la curiosidad con respecto a eso, si es que va a cambiar algo o no. Claro, sí, me lo manda por aparte y yo lo reviso y le hago las observaciones que corresponden. Está bien. Muchas gracias. Ok, entonces ahora en el inciso B me piden que determine el tiempo en el que va desde 0.160 a x igual a 0. O sea, de la mitad de la amplitud al punto de equilibrio. Entonces voy a llevarme esta figura. Pero ya hicimos el trabajo más difícil. Simplemente ahora lo que hay que hacer es siempre un delta t, solamente que ahora cambiando los puntos iniciales y finales. Ok, y entonces aquí en el inciso B, la partícula ya no está aquí inicialmente, sino aquí. Está justamente aquí, este es el inicial, y el final es este. Este sería el tiempo final. Ahora, de lo que se trata entonces es que haga el delta t que corresponde aquí. El delta t es el tiempo final menos el tiempo inicial. En otras palabras, el tiempo final es el tiempo que tiene la partícula cuando está en x igual a 0 y el tiempo inicial es el tiempo que tiene la partícula cuando está en a medio. Ese tiempo de a medio ya lo encontramos, es el mismo del inciso anterior, ¿verdad? Porque yo ya encontré qué tiempo ha transcurrido desde que inició la simulación, la oscilación, hasta que llegó a ese punto. Entonces, sustituyo aquí en mi ecuación y me va a quedar el coseno inverso de la posición final entre la amplitud menos el coseno inverso de la posición inicial entre la amplitud. Y aquí, pues de una vez, como en ambos términos, pues hay un omega, lo factorizo, ¿verdad? Y lo dejo como un denominador común. Entonces me va a quedar el coseno inverso de la posición final. La posición final es 0. Entonces esto es el coseno inverso de 0, menos
el coseno inverso de la posición inicial, que es a medios. Me quedaría aquí a medios entre a, lo que es igual a 1/2. Se cancela el a y me quedará nada más 1/2. Dividido entre omega, que era 6.98. 6.98 radianes por segundo. Y eso precisamente me quedará el valor que dice su compañero, 0.075. A ver si me confirma. Sí, eso dale. Ok, entonces ese es el tiempo. Y es algo, un resultado muy interesante. Y ahora lo vamos a interpretar. Ahora vamos a interpretar este resultado. ¿Y qué significa? Lo que quiere decir es que es una confirmación de que durante la oscilación la velocidad de la partícula no es constante. Porque si la velocidad fuera constante, el tiempo que le tomaría en ir de la amplitud a la mitad de la amplitud sería el mismo tiempo que le tomaría en ir de la mitad de la amplitud a x igual a 0, porque la distancia que recorre en ambos casos es la misma. Pero nosotros en la clase de ayer aclaramos que la velocidad tenía valores extremos y que la velocidad en el punto inicial, que es en el x igual a, es 0, y en el punto final, en x igual a 0, es máxima. Entonces, por lo tanto, lo que la partícula va sufriendo es una aceleración. Viene de tener una velocidad 0 y a medida que va avanzando en su recorrido, va ganando velocidad. Entonces, quiere decir que al no tener una velocidad constante, los tiempos de recorrido de las distancias iguales son diferentes. Son diferentes. Entonces, eso no pasa, porque hay que también remontarnos a la clase de ayer. Eso no pasa cuando nosotros tenemos el movimiento dividido en 4 partes iguales, ¿no? Porque en la clase de ayer hablamos de que el movimiento se puede llamar un movimiento de 4 tiempos. Ir de la amplitud al punto de equilibrio, del punto de equilibrio a la amplitud negativa, luego al punto de equilibrio otra vez y luego retornar al punto de inicio. Son cuatro etapas del movimiento idénticas en las cuales se recorre la misma distancia, pero el tiempo también es el mismo, un cuarto del periodo. Entonces, un error en este problema puede ser pensar que como allá lo dividí en 4 partes, ese segmento en el cual yo estoy trabajando actualmente es un octavo de la oscilación. Entonces dice, bueno, entonces si este es un octavo, quiere decir que el tiempo es 8 o es el periodo entre 8. Eso no es así. Porque en ese segmento, los cambios de velocidad son diferentes para el primer octavo que para el segundo octavo. Mientras que en el otro caso, en el caso de los 4 tiempos, el cambio en la velocidad es idéntico y opuesto. O sea, es decir, en la primera mitad, en el primer cuarto, más bien, en el primer cuarto, voy de velocidad 0 a velocidad máxima. Y en el segundo cuarto voy de velocidad 0, de velocidad máxima, a velocidad 0. Entonces, el cambio en la velocidad es exactamente el mismo y por eso el tiempo es el mismo. No es lo mismo en los octavos. En el primer octavo voy de velocidad 0 a un valor intermedio ahí, que es el valor de velocidad en a medios, y de ahí al máximo, ¿no? Entonces voy en subida en la curva. Ok, entonces, ese es el objetivo principal del problema. El objetivo principal del problema es que usted tenga claro que en el tiempo no es el mismo en estos recorridos. Ok, no sé si hay alguna pregunta, una pregunta final sobre el Sí, ejercicio. Dígame. pero las dos respuestas se tomarían como buenas o no. O sea, ¿Cuáles? ¿Cuáles son? o sea, ¿Cuáles dos respuestas?
Primero se encontró, la primera vez que encontró el tiempo le dio 0.50 y después 0.075. Entonces, ¿se tomarían correctas las dos respuestas o no? ¿Por qué no serían correctas? Ah, no, perdón, ya entendí. Sí, es que una es de Sí, la por amplitud a la primera vez mitad de el la amplitud. inciso A y después el inciso B. Sí, Ah, sí, no es que son sí, dos sí. maneras de encontrar la misma respuesta. Sí. Ya entendí. Sí. Entonces, si usted viene y va a su calculadora, alguien que tenga la calculadora en mano, divida 0.900, que es el periodo entre 8. Me dice cuánto le da. 0.125, 112. 125, ¿verdad? 0.125. Entonces, uno podría decir, el tiempo, como ese es un octavo de la oscilación, es el periodo entre 8. Y vea que no coincide. Aquí se parece, aquí está un poquito cerca, pero aquí está más lejos todavía. Esa es la lección del problema. No vaya a querer, eso solo ocurre cuando la velocidad es constante. Nada más. Bueno, antes de cerrar la clase, quiero mostrarles otro cálculo de phi, para que no nos quedemos con que solo el phi siempre vale 0. Lick, Dígame. ¿verdad que para este problema no era importante el valor de phi? Indeterminadamente de cuál fuera, siempre va a dar lo mismo. Porque al hacer el despeje y luego hacer la diferencia de tiempo, hacer el delta t, el phi se cancela. Cuando hacemos el despeje, el phi se cancela. Vamos a ver. Sí, el problema es que al cancelarse, sí, porque en uno va a quedar el positivo de phi y en el otro el negativo de phi. Entonces sí se cancelan. Ahora, habría que probar realmente si el tiempo es correcto, ¿verdad? Porque en esos casos, sí, yo creo que sí, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Ahora, el problema está en que si phi es diferente de 0, no puedo hacer exactamente la misma suposición. Porque si phi es diferente de 0, entonces implica que la oscilación no empezó en x igual a, sino que empezó en otro punto. Entonces los tiempos no van a ser exactamente los mismos, porque podría ser que ya lleve un tiempo recorriendo el sistema, ¿no? Entonces la ecuación quedaría igual, pero la respuesta no sería la misma para un problema dado. Sí. No sé si me capta esa idea de que si phi es diferente de 0, entonces ya el tiempo aquí, como lo hice, a ver, ¿dónde fue? Aquí, en esta parte, el tiempo t sub 0 ya no sería 0. ¿Sí queda claro eso o no? Bueno, quizás el cálculo que voy a hacer ahora, y era lo que pensaba hacer, podría aclarar un poco más eso, porque en estos 5 minutos últimos quiero hacerles un cálculo diferente. Es otro valor de phi. ¿Cómo se calcularía otro valor de phi diferente a 0? ¿O qué significa un valor diferente de 0? Vamos a ver. Vamos a imaginar unas condiciones iniciales como las siguientes. Que en t sub 0, la posición inicial es 0. O sea, el objeto no está en la amplitud, sino que está en el punto de equilibrio. Pero en el punto de equilibrio nosotros sabemos que podemos pasar por él de dos maneras, de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Entonces, en este caso yo voy a hacer que vaya de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando pasa por el punto de equilibrio nosotros sabemos que es igual al negativo de la velocidad máxima, o sea, al negativo de omega por A. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale phi? Phi es el tangente inverso de menos la velocidad inicial x sub 0 omega. Pero el x sub 0 vale 0.
Entonces, lo que me queda en el argumento del tangente inverso es, en la medida que x sub 0 va tendiendo a 0, todo el argumento va tendiendo a menos infinito, por el signo menos que tiene en el numerador. Entonces, realmente esto sería el tangente inverso de menos infinito. Y el tangente inverso de menos infinito no es 0, sino que es menos pi medio. O sea, quiere decir que para esa situación dada, yo tendría esta ecuación de movimiento. Ya no sería el 0. Ahora, lo que su compañero dice es, cuando yo despejo esta ecuación para el tiempo, ese pi medios me va a aparecer, vamos a volver otra vez donde dice el despejo. Aquí. Ese pi medios, cuando hago la diferencia, mejor aquí, cuando hago la diferencia de tiempos, ese pi medios queda positivo en un término y negativo en el otro y se me va a cancelar. Ahora, eso no me va a conducir a la misma respuesta. ¿Por qué? Porque lo que me dice esto es que cuando la posición inicial es 0, o sea, cuando la partícula está en el punto de equilibrio, el tiempo vale 0. O sea, que quiere decir que la partícula estuvo aquí, aquí, y aquí tengo este, ¿no? Entonces, quiere decir que la partícula realmente, donde empieza a medir el tiempo, es cuando va aquí. Y se va a empezar a mover, bueno, según el vector que acabo de poner, se va a empezar a mover a ver, aquí tengo un pequeño error. Tengo que poner positivo para que esto coincida. Sí, sí, porque realmente si la velocidad es negativa, esa afecta aquí, ¿no? Si la velocidad hubiera sido negativa, entonces quedaría menos por menos más, y entonces quedaría el resultado opuesto, quedaría pi medios. Pero pasa lo mismo, siempre se va a cancelar. Entonces yo lo quiero hacer de que esté en el punto de equilibrio y después se mueva para allá. Entonces quiere decir que este objeto se va a mover para acá y después se va a mover para acá. Entonces, cuando la partícula alcance la posición de la amplitud, ya va a tener un tiempo y no va a ser 0 como lo definí en el caso anterior. Ya va a tener un tiempo y cuando pase por A medios también ya va a tener un tiempo. Por lo tanto, entonces ahí la diferencia de ellos va a quedar diferente. Va a quedar diferente. Entonces, esa es la parte que les mencionaba. Trabajo con eso. Y lo otro que quería aclarar, solo me quedan 2 minutos, lo voy a hacer un poco rápido, es qué le pasa a la gráfica cuando hay una constante de fase. Voy a poner aquí en 2 colores diferentes las 2 gráficas. Una cuando no hay constante de fase, o sea, cuando es 0, y otra cuando es la que acabo de mencionar, ¿no? Entonces voy a poner aquí la clásica. Esta me dice que empieza acá. Esta gráfica corresponde a phi igual a 0. El objeto en el tiempo t igual a 0 está en la amplitud. Aquí tengo la mitad de la negativa de la amplitud. Ahora, en el caso de que acabo de mencionar antes, cuando la constante de fase es menos pi medios, entonces lo que le va a pasar a la partícula es que primero está en el punto de equilibrio y después se va a mover inmediatamente hacia la derecha. Entonces la voy a poner en otro color. Entonces eso implica que la partícula empieza aquí, después llega a un máximo, después baja, luego llega al mínimo, acá, luego llega al punto de equilibrio, y después acá. Entonces, esta gráfica corresponde a phi igual a menos pi medio.
Entonces, ¿qué diferencia vemos? La diferencia que vemos entre las dos gráficas es que la gráfica que tiene un phi es una gráfica desplazada. Cuando nosotros tenemos una constante de fase en el problema, significa entonces que de la posición normal, que es la que uno espera cuando phi es igual a 0, entonces hay un corrimiento de la gráfica. Y dependiendo del signo, puede hacer un corrimiento para adelante o un corrimiento para atrás. Eso es lo que significa. No sé si quedó claro esto de la constante de fase, qué es lo que significa realmente. Físicamente lo que significa la constante de fase es, me da una medida de dónde inició el movimiento. Nada más eso. ¿Hay alguna pregunta? Si en algún momento no podemos calcular la constante de fase, podríamos hacerlo de esa forma, despejando y haciendo que se cancele. Despejando y haciendo que se cancele. Como le había dicho primero, que si vamos a calcular las dos ecuaciones del movimiento, tenemos que despejar para t. Entonces, Sí. cuando hacemos el delta t, se cancelaría. Bueno, depende, todo depende. ¿Ve? La respuesta no es una respuesta general, todo depende de cuál sea el problema. Por ejemplo, en la tarea yo les puse un problema en el cual se les da más bien la gráfica de velocidad. Y con la gráfica de velocidad usted tiene que determinar cuál es la constante de fase. Entonces, en esos casos, por ejemplo, en la gráfica usted puede leer cuál es el valor de velocidad inicial y a partir de la ecuación de velocidad pues puede encontrar entonces, ese número, ¿no? Entonces, todo depende, ¿verdad? No les puedo dar como respuestas generales. Tendría que ver un problema en particular o una situación en particular para poder ver cuál es la salida que hay. Pero siempre se puede. Ok, gracias. Bueno, entonces, no sé si tienen otra pregunta, si no, ya lo dejamos por aquí. Les recuerdo que el día de mañana hay feriado por el 15 de septiembre, entonces mañana no tenemos clase. Vamos a ver hasta el jueves. El jueves y después el lunes, ¿no? Entonces, para que estén pendientes de la programación, siempre yo después de las clases programo las sesiones, pero el compañero, no sé quién fue el que me escribió por el grupo, que no podía entrar, es Fabio. Entonces, Fabio, si quiere, pues podemos ver ahí qué pasa con usted, por qué no puede entrar al grupo. A veces puede ser problema del correo, podríamos probar con otro correo para ver si se puede entrar, ¿verdad? Entonces ahí me escribe para resolver eso después de la clase. Listo. Muy bien, entonces, bueno, que tengan un feliz día y que descansen el día de mañana y retomamos el jueves. Vayan trabajando en la tarea, pues es una tarea un poco larga, no la dejen para la última hora. Y de paso, pues si van trabajando en la tarea, me dicen que les ayudo con tiempo. Si van a trabajar un día antes o una noche antes, pues yo no les voy a ayudar. Bueno, listo, entonces. Mucho, nos vemos. Muchas gracias, Gracias, Lick. Lee. Gracias, Lick. Gracias, Lee. Que tenga Hasta.